Invento, del latín inventum, acción y efecto de inventar, objeto, suceso hallado o descubrimiento nuevo o no conocido. Así se define el concepto invento en nuestro diccionario. Arranca, invéntate. Y hoy vamos a comenzar hablando del termómetro, ese instrumento que nos sirve para medir la temperatura. Las sustancias se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Galileo fue quien intentó por primera vez aprovechar tal hecho para observar los cambios de temperatura. En 1603 puso un tubo de aire caliente sobre una vasija de agua. Cuando el aire en el tubo se enfrió hasta igualar la temperatura de la habitación, dejó subir el agua por el tubo y de este modo consiguió Galileo su termómetro, del griego termes y metron, medida del calor. Cuando variaba la temperatura del aposento, cambiaba también el nivel de agua en el tubo. Si se caldeaba la habitación, el aire en el tubo se dilataba y empujaba el agua hacia abajo. Si se la enfriaba, el aire se contraía y el nivel del agua ascendía. La única dificultad fue que aquella vasija de agua donde se había insertado el tubo estaba abierta al aire libre y la presión de este era variable. Ello producía ascensos y descensos de la superficie líquida, es decir, variaciones ajenas a la temperatura que alteraban los resultados. Bueno, más cosillas que te vamos a comentar. ¿Cómo se inventó el papel? Vamos, todos utilizamos día a día papel y no sabemos seguramente, por lo menos yo, de dónde viene este invento. Pues la invención del papel se atribuye a Tazai Lung en el 105 a.C. El jefe de los eunucos del emperador de China estaba al frente de los suministros de la Casa Real. Tai Lung fue el primero en organizar la producción del papel a gran escala y se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. China en ese tiempo era ya una sociedad que requería documentos en abundancia para llevar sus registros por escrito. Estaban sentadas ya las bases para el desarrollo de un material más ligero, fácil de almacenar y transportar que las existentes tablillas de madera o las telas de seda. Bueno, pues ya sabemos que el papel se inventó en China y que lo hizo, se le atribuye este invento a Tai Lung en 105 a.C. Ya tiene tiempo el papel, ¿eh? Y vamos a seguir hablando de más instrumentos. En este caso, un instrumento que utilizamos mucho en nuestras casas, la aspiradora, creada más recientemente que el papel, eso sí. La primera aspiradora de succión la fabricó y comercializó la compañía americana de limpieza de alfombras. No utilizaba electricidad y consistía en una máquina de madera que tenía un sistema de succión de aire, accionada por una manivela que colgaba del mango de la aspiradora. En 1875 apareció un aparato que combinaba la succión de aire y una escobilla que giraba. En el año 1901 surgió otro prototipo de aspiradora que necesitaba a 2 personas para que funcionara. El sistema consistía en un contenedor y un fuelle que creaba un vacío que aspiraba el polvo. Una persona movía el fuelle con la mano o el pie y la otra desplazaba el aparato por la habitación. Vaya jaleo. Ese mismo año, Hubert Bott, un ingeniero británico, patentó la primera aspiradora eléctrica. Se dice que iba de casa en casa promocionando y ofreciendo su invento. Ya en 1905, Chapman y Skinner inventaron la primera aspiradora eléctrica portátil. Era muy grande y pesada, lo que provocó su fracaso comercial. Ya en el año 1908, fabricante estadounidense Williams Hoover utilizó el modelo de Butch,
y que ideando un diseño de una aspiradora eléctrica portátil que en un principio la utilizaron solo las industrias. El modelo, mucho más complejo y cómodo para quienes la usaban, tenía un recipiente de lona que contenía una bolsa de papel desechable donde se depositaba el polvo y unos cepillos que giraban para desprender el polvo del piso. Este modelo de Hoover se perfeccionó hasta que en el año 1926 se creó una aspiradora de uso masivo. El papel higiénico lo inventó Cagetti en 1857, que no apareció hasta esa fecha un papel específicamente concebido para su uso higiénico. Durante mucho tiempo fue considerado en el resto del mundo como un refinamiento decadente. Su expansión data solo de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El chicle lo inventó Adams en 1870. La goma de mascar, un invento evidentemente americano, estuvo inicialmente destinado a proporcionar un producto de sustitución a los mascadores de tabaco de finales del siglo XIX. Para su realización, el fotógrafo Thomas Adams utilizó látex de zapotillo. En 1872 fundó su primera fábrica y empezó a comercializar su invento. Los autoservicios de alimentación se inventaron en 1912. Fueron dos tiendas de comestibles que decidieron por primera vez reducir sus gastos de personal, permitiendo que los clientes se sirvieran por sí mismos, pagando luego el importe de sus compras en una caja situada a la salida del establecimiento. La iniciativa corresponde a dos comercios californianos. Y la cremallera fue inventada en 1893 por Judson. En la exposición de Chicago de 1893, el norteamericano Whitcomb L. Judson preparaba por primera vez un sistema de cierre formado por dos cadenas de corchetes que se unían al tirar de un cursor. El sistema experimentó algunas modificaciones, una en los Estados Unidos, obra del suizo Guidemont Sundbach, y otra en Europa, cuya autora es la danesa Katarina Kuhn-Moos. La industria de la confección aplicó este sistema a gran escala desde los años 20. Su nombre registrado es cierre relámpago. ¿Y quién de nosotros no ha jugado al Monopoly? Bueno, pues el Monopoly hay que decir que se inventó en 1933 y lo hizo Clarence Darrow, un legendario abogado orador, conocido también escritor, que inventó en 1933 el juego como Monopoly, llamado así, que tuvo muy pronto un éxito internacional y duradero. Y vamos a seguir hablando de esos grandes inventos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Por ejemplo, el inodoro. Pues el inodoro se inventó en 1582. ¿Cómo surgió? Pues hasta antes de su invención los asientos se colocaban encima de una cubeta o sobre pozos que luego había que limpiar. A finales del siglo XVI, John Harrington, ahijado de Isabel I, diseñó el inodoro que instaló en la Casa Real de Kelstone, cerca de Bath, provisto el inodoro de un depósito de agua. Fue el invento precursor de los baños que hoy existen. Y todos vamos a nuestra despensa y encontramos las latas de conserva. Bueno, ¿cómo llegan hasta ahí? ¿Cómo surgieron? Pues fue en 1810. Nicholas Appert fue quien se le ocurrió la brillante idea de introducir alimentos en una lata para conservarlos más tiempo. El motivo de su invento fue la recompensa de 12.000 francos que ofrecía el gobierno francés para desarrollar un método que permitiera a sus soldados transportar la comida en buen estado a los lugares de batalla. Bueno, pues con las latas de conservas vamos a despedir este espacio donde te hablamos del origen de las cosas. Decirte que la galería continúa, no nos abandones, quédate ahí. Un saludo.